Amén, hermanos. En cuanto a esta semana, la semana 10, habla de David, Mefiboset y la benignidad de Dios. Damos gracias al Señor porque nos pone esta lección que es para nosotros. Sé que el Señor siempre tiene algo especial. Y en esta oportunidad tenemos lecturas bíblicas, que es segunda de Samuel 9:3. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que le manifieste yo la bondad de Dios. Y en 9:7 dice: y le dijo David a Mefiboset: no tengas miedo, porque yo con certeza te manifestaré bondad por amor de Jonatán tu padre, y devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. O sea que el Señor habló con Mefiboset, David habló con Mefiboset, que al final pues es una figura de Dios y nosotros. Romanos 2:4 dice: o desprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Y en 2 Corintios 6:4 y 6 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en pureza, en un amor no fingido. Y en 1 Samuel 20:14 al 15 dice: muéstrame la benevolencia amorosa de Jehová para que no muera, y nunca apartes tu benevolencia amorosa de mi casa. En Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, con longanimidad. Esos son los primeros 3 días que tiene. Y en cuanto a lo que el hermano nos ha manifestado y compartido aquí, que pues de David llegó y manifestó benignidad a Mefiboset, hijo de Jonatán. Y lo mismo se muestra pues que David es como Dios y Mefiboset como nosotros. Porque recordémonos que Mefiboset tenía problemas en sus piernas, era lisiado de sus dos pies, de sus tobillos. Pues. Al caerse, él se quedó lisiado. Y entonces él estaba impedido. Y el hermano también nos habla de que hay una parangón en esta figura de Mefiboset con nosotros, que muchas veces somos impedidos espiritualmente. No podemos caminar, no podemos ir a donde el Señor quiere que vayamos. Pero cuando el Señor viene a nosotros y nos adereza mesa y nos pone a su mesa y nos da de comer, nos cubre. Entonces nuestros pies, nuestra deficiencia física ya no se mira, o espiritual en este caso, ya no se mira, porque el Señor la cubre. O sea que Él tiene una benignidad manifiesta hacia nosotros. O sea que eso es lo que es una lección bastante, pues me gustó mucho porque es de mucho ejemplo. Para que nosotros, al menos yo, pueda abrir los ojos espirituales y ver en dónde estoy. Qué tan lisiado estoy, qué impedido estoy para ir a un lugar y a otro. O sea que esta benignidad que demostró David por Mefiboset es por el gran amor y cariño que le tenía a Jonatán, porque Jonatán le ayudó siempre a David. Le dio avisos cuando le iban a matar, cuando lo estaban persiguiendo, cuando estaban confabulándose contra él. Él siempre le avisó. Entonces él le guardó siempre una gratitud enorme a Jonatán, el padre de Mefiboset. O sea que en alguna manera nos puede llegar a nosotros esta benignidad de Dios, porque, digamos, el Señor se manifiesta siempre. El Señor es el amor de Él manifiesto y su herencia es para nosotros. O sea que cuando celebramos banquete, ¿qué nos está dando? Su herencia, nos está compartiendo su herencia. Y ese banquete es espiritual porque somos los pámpanos, pues que no tenemos una vida, sino que somos injertados, pues. Y la vida que viene del Padre. Eso es lo que somos nosotros. Si no estamos injertados, si nosotros no estamos en el pámpano, estamos muertos. Porque alejados de mí, dice el Señor, nada sois. O sea que
Mefiboset, lo que pertenecía a Saúl y toda su casa, fue devuelto. O sea que él fue recompensado, él recibió. O sea que, y lo mismo con nosotros, pues la herencia que nos ha dejado el Señor a través del Señor Jesucristo es para nosotros. Esa tierra prometida, esa tierra de leche y miel, es el Señor Jesucristo. Eso viene a nosotros. O sea que Mefiboset no tenía ninguna posición, ninguna heredad. Y nosotros tampoco. Antes de que nosotros aceptáramos al Señor Jesús, no teníamos absolutamente nada. Pero hoy somos correyes, estamos en el lugar santo, podemos llegar al lugar santísimo, podemos disfrutar del Señor, podemos compartir, podemos estar llenos de Él. O sea que cuando estuvo Mefiboset, dice que él vivía en un lugar yermo, un lugar donde no había nada. Y ese es que se le llamó Lodebar. Y Lodebar es un lugar sin hierba, sin pasto. Y entonces lo mismo sucede en el mundo con nosotros. Cuando andamos en el mundo, andamos en Lodebar, sin pasto, sin que comer. Pero cuando el pastor lleva a sus rebaños a los pastos verdes, ahí está la comida, ahí está el alimento, ahí no está Lodebar porque nos ha sacado del mundo y nos ha llevado a sus lugares celestiales. O sea que esa es una figura muy hermosa, muy, un ejemplo muy vivo, un ejemplo muy real. O sea que estar en pasto es estar fuera de la iglesia, fuera de lo que es el compartir el Señor. O sea que Melfiboset nunca buscó a David, pero David envió hombres para buscar a Melfiboset. De la misma manera, nosotros nunca, al menos yo nunca busqué a Dios, nunca. Pero él me llamó, Él me trajo a la vida de iglesia, Él me trajo a que le buscara, Él me trajo a que yo pudiera aceptarle a Él. Él es el que hace todas las cosas. Nosotros no somos absolutamente nada ante este Dios eterno. O sea que cuando David dijo Melfiboset, había un sentimiento de compasión en su corazón y hay un tono agradable en su voz. Lo mismo que tiene el Señor con nosotros, este Dios eterno, tiene una compasión en su corazón y habla un tono agradable en su voz para nosotros. Amén, aleluya, a este glorioso y eterno Dios del universo. Amén. Amén, amén, hermano. Amén, hermanos, por esta semana. Nos habla de Mefiboset, quien era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Nos dice el hermano que el rey David preguntó si había alguien del linaje de Saúl y le dijeron que estaba Mefiboset, pero nos dice que él estaba inválido de sus piernas y vivía en Lodebar. Lodebar significa una tierra árida donde no hay vida. Luego nos dice el hermano que Mefiboset nos tipifica a nosotros, porque cuando estamos fuera del Señor estamos inválidos de nuestras piernas y en una tierra donde no hay vida ni fruto. Pero aleluya, hermanos, porque el Señor nos llamó, nos sacó de Lodebar, de una tierra donde no hay fruto, y nos introdujo a su economía divina. Amén. Amén, hermanos. Esta semana nos habla acerca de una figura que es la de David y Mefiboset. Este Mefiboset era el nieto de Saúl y era pues el hijo de Jonatán. Y pues todos conocemos la historia donde David siempre huyó de Saúl porque Saúl quería matarlo. Prácticamente para Saúl, David era su enemigo, alguien con quien quería terminar, ¿verdad? Entonces, vemos aquí esta figura porque esta semana nos muestra la benevolencia amorosa del Señor y nos muestra en la figura cómo es que a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, Dios
pues tuvo benevolencia a nosotros, tuvo misericordia de nosotros, y a través de toda la semana nos habla de varios aspectos acerca de esta benevolencia amorosa del Señor. Y me gustaba mucho esta figura, porque Mefiboset era alguien lisiado, era alguien que no podía, pues prácticamente estaba condicionado, ¿verdad? Él no tenía toda su fuerza. Y cuando David lo manda a llamar, eh, pues él probablemente haya pensado que quería llamarlo para destruirlo o para hacer algo en contra de él. Sin embargo, en toda la lección vemos que lo que quería David era pues devolverle las cosas que eran de su abuelo, ¿verdad? Y quería que él se sentara a la mesa con él para comer. Entonces, en esta figura vemos que el Señor, pues nosotros éramos enemigos de Él, también éramos lisiados, ¿verdad? Él nos encontró en la miseria prácticamente, y Él lo que hace es que nos trae a su casa. Y como decía el hermano Jorge, Él nos trae a comer de su banquete y nos ofrece todo lo que está a disposición de Él. Entonces, en la regeneración, Él hace todo esto. Y prácticamente esta benevolencia amorosa pues se mantiene en todo el tiempo de nuestra vida. Ahora, hay algunas cosas que son bien interesantes acá, porque primero nuestro pecado nos alejaba de Dios, pero Dios tuvo misericordia, tuvo la benevolencia amorosa y disfrutaba mucho una palabra, porque el Señor nos da su gracia, que es un regalo, pero cuando ya la gracia no está, ya no puede haber gracia, porque ya el pecado es abundante o la condición es de miseria absoluta, entonces viene la misericordia del Señor. Y entonces nosotros a veces no sabemos ni conocemos cuál es la misericordia del Señor. Eso me impresionaba mucho, porque definitivamente nosotros debemos de ser conocedores de la misericordia de Dios, pero el hermano nos advertía aquí que nosotros probablemente a veces miremos a otra persona y digamos, él está haciendo mal, él está en contra de Dios, él no está haciendo lo que Dios diga. Pero en realidad tendríamos que preguntarnos si Dios ha actuado conforme a su misericordia con nosotros o si nos ha dado la paga por nuestro pecado. Y en realidad la respuesta es que Él ha actuado conforme a su misericordia. Si no, ya como dice un canto y como dice la Biblia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos si no hubiera sido por la bondad del Señor. Porque realmente el Señor siempre actúa en bondad, en misericordia amorosa. Y nosotros a veces queremos aprovecharnos de eso, pero el hermano nos compartía que nosotros debemos de disfrutar, ¿verdad? De esta benevolencia y de toda la riqueza de esa benevolencia. Eso no quiere decir que nosotros sigamos pecando, sino al contrario. Cada vez que podemos disfrutar esta benevolencia amorosa, cada vez que nosotros podemos disfrutar a este Dios que es bondadoso, nosotros debemos de simplemente disfrutarlo de tal manera que debemos de ser aquellos que corresponden a este amor. Entonces, hermanos, una de las grandes lecciones que hay acá es que nosotros no podemos hacer nada. Debemos de poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Realmente Mefiboset tenía una condición donde él había cosas que no podía hacer definitivamente, ¿verdad? Porque él tuvo un accidente y quedó lisiado. Entonces, él habían cosas que no podía hacer, pero él no miraba su propia condición, sino que cuando se vio sentado a la mesa del rey, él lo que pudo hacer es disfrutar, simplemente disfrutar. Nosotros hoy no debemos de confiar en lo que nosotros podemos hacer. En realidad el hombre está condicionado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Solamente debemos de disfrutar de la benevolencia amorosa del Señor. También me impresionaba otra figura, y es acerca de lo que hablaba Isaí, el hermano Jorge, de esta tierra donde se encontraba Mefiboset, ¿verdad? Es una tierra donde no había pasto, donde no había llanura, donde no había tal disfrute. El Señor nos rescató de ese lugar y hay muchos hermanos hoy en día que están en este lugar y nunca van a estar satisfechos porque realmente el mundo no puede satisfacer al hombre y no puede cubrir ninguna necesidad. Entonces el Señor viene y nos trae a la mesa de su amor, nos trae a comer, como dice Salmo 23, que Él prepara la mesa delante de nuestros angustiadores, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque esto denota el amor del Señor. Luego la otra figura, la figura de María cuando va a la tumba, ¿verdad? ¿Cómo le contesta el Señor? Pero cuando le dice, la llama por su nombre, cuando le dice María, ella reconoce la voz de Él.
Esto es maravilloso. Necesitamos aprender a conocer la voz del Señor. Hermanos, a veces nosotros nos quejamos tanto, ¿verdad? Que tenemos esto, que no tenemos la mejor familia, que no tenemos el mejor trabajo, que nuestra condición es muy lamentable. En realidad, nosotros debemos de aprender a conocer la voz del Señor y cómo es que Él nos habla amorosamente y cómo es que su benevolencia amorosa se extiende por todo lo largo de nuestra vida. También, por otro lado, me impresionó el hecho de cómo el padre, cuando viene el hijo pródigo, él no le dice que lo ama, pero él viene y simplemente le da un beso, y eso es una señal de su amor. Eh, Hermanos, realmente nosotros debemos de conocer que el Señor nos ama, debemos de aprender a vivir por este amor, debemos de entregarnos a este amor. Estamos a veces tan deprimidos, estamos a veces tan desconsolados, inclusive a veces nos encontramos tan faltos de amor cuando no nos damos cuenta que hay una cruz y no nos damos cuenta del gran amor con que el Señor ya nos amó, porque nosotros estamos esperando que nos ame alguien, cuando en realidad el Señor ya nos amó. Y esto significa tanto, porque cuando vemos la cruz, vemos la muerte y vemos cómo Él se entregó por nosotros. Y esta es una señal de su grande amor y de su misericordia. Entonces, hermanos, esta benevolencia amorosa del Señor es maravillosa, que podamos realmente disfrutarla. Y luego me impresionaba el último día donde no debemos de menospreciar todas las riquezas de su benignidad. Es decir, todo lo que Dios es para nosotros, su compasión, ¿verdad? Cómo Él no nos condena, cómo es su misericordia. Todo lo que Él nos ha dado tiene que ver con las riquezas de Él, ¿verdad? Todo lo que el Señor es para nosotros. Pero de esa misma manera nosotros debemos de aprender a amar a los demás y debemos de aprender a perdonarnos. Eh, Me recordaba un testimonio de un hermano que decía, ¿cómo es que ustedes han vivido tanto tiempo con su pareja? Entonces él decía, lo que pasa que nos perdonamos cada vez en cada momento, ¿verdad? O sea, no esperamos a que eso se acumule, sino que cada momento perdonamos, ¿verdad? Y eso es bien difícil, pero realmente eso nos muestra cómo es Dios, ¿verdad? Dios no está hoy en la posición de destruirnos. Dios está en la posición de amarnos y de perdonarnos, pero sobre todo está en la posición de darnos esta benevolencia amorosa. Cuando nosotros pensamos que Él está preparado para destruirnos, porque eso dice la ley, en realidad lo que Él está haciendo es amándonos tal y como somos, así lisiados como somos, llenos de pecado. Por supuesto, esto no significa que nosotros sigamos viviendo en pecado, no. La lección de esta semana no es eso, pero sí es que nosotros disfrutemos esta benevolencia amorosa, que vivamos por esta misericordia, benevolencia amorosa del Señor. Alabado sea el Señor, hermanos, que tenemos un Dios tan amoroso, tan lleno de compasión y de amor y tanta misericordia. Amén. Amén, santos, amén por esta palabra maravillosa que el Señor nos ha enviado esta semana. Es bien refrescante para nuestra vida y para tomarla pues para nuestra propia vida. Yo disfrutaba mucho sobre Mefiboset y la benignidad de David, ¿verdad? Del amor que Dios le había dado a David, ¿verdad? Porque eso es el amor de Dios mismo. Y disfrutaba, le decía yo a hermana Elena que yo disfrutaba eso porque muchas veces no disfrutamos al Señor como lo es, ¿verdad? A veces aún nosotros aún todavía estamos lisiados, ¿verdad? Pero miramos nuestro impedimento, ¿verdad? Pero no miramos al Señor cuánto disfrute nos da Él para nosotros, ¿verdad? Disfrutaba yo porque decía yo, esa es la realidad, ¿verdad? Miramos todos nuestros errores, nuestros pecados, ¿no? Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros lo disfrutemos a Él, que nosotros seamos uno en Él, que estemos impregnados en Él, ¿verdad? David no vio, ¿verdad? Que era un hijo ¿cómo se llama? De un hombre que se había seguido toda la vida, ¿verdad? Él sabía que era un descendiente del rey Saúl, ¿verdad? De hijo de Jonatán, ¿verdad? Esta historia es bien bonita, ¿verdad? Pero a veces no entendemos hasta que, gracias al Señor, pues Dios les ha dado a los hermanos entendimiento, ¿verdad? Y sabiduría también, ¿verdad? Para que puedan expresarse a través de todas esas lecturas ahí. Y bendito sea mi Dios, ¿verdad? Porque debemos disfrutar esos tesoros, ese amor, esas riquezas, ¿verdad? Y a veces, como decía aquí, ¿verdad? Estamos cojos aún de los pies, ¿verdad?
pero estos se hallan debajo, dice, de la mesa. Después de que hemos sido salvos, deberíamos olvidarnos de nuestros pies lisiados y sentarnos a la mesa de nuestro Rey y disfrutarlo, ¿verdad? Y él disfrutarlo a él y él disfruta de nosotros. Me llenó bastante y la verdad que cada vez que miramos un pasaje, pues ponerlo por obra en nuestra vida, ¿verdad? Estamos mal delante del Señor, reconocer, ¿verdad? Pero Él nos ama, como decía Marvin, Él nos ama con todos nuestros defectos, ¿verdad? Este hombre donde vivía, dice, en un lugar donde no había nada, dice, ¿verdad? Era de seco y desierto, pero Dios lo trajo a su gracia, ¿verdad? Por medio de David. Dios lo trajo, dice, para que disfrutara de esas riquezas que él le había prometido, ¿va? Ahí sí que sin pensar, ¿verdad? El Señor le dio, ¿va? Y qué hermosa esa benignidad, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? De su amor. Digo yo, Dios tan grande que es con nosotros, porque Él no nos deja, ahí está siempre con nosotros, ¿verdad? Dándonos de su misericordia. Me gustaba mucho porque tuve unos días que no pude dormir y me levantaba, ¿verdad? Y empecé a leer los salmos y encontré tanto de su misericordia del Señor y empecé a repetirlo y eso me confortaba, ¿verdad? Entonces digo yo, la misericordia es grande. La misericordia del Señor es grande desde la eternidad, desde que el Señor hizo todo, ¿verdad? En su misericordia Él nos ha tenido a nosotros. Decía un libro que estaba leyendo, dice que Él no se preocupó dónde iban a nacer, sino que Él se preocupó, dice, de cuánto Él nos iba a dar de Él mismo, ¿verdad? Y a veces eso es lo que no podemos aprender, ¿verdad? A disfrutarlo, y como decía Marvin, a perdonar. La realidad es que a veces aún tenemos nuestras cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando nos ofenden nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? A no ver todo eso, sino a verlo a Él, a ser uno con Él, a que Dios se mezcle totalmente y que como Pablo dijo, ah, ya no vivo yo. Yo recordaba a Pablo porque Pablo estuvo en un lugar en la cárcel y yo le decía a Mario, él estuvo encadenado de sus pies, mas sin embargo dice que ahí alababa al Señor, ¿verdad? Y ahí Dios lo soltó, ¿verdad? Ahí pudo verse la manifestación de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros estemos como estemos, ¿verdad? Debemos de alabar a Dios, glorificar al Señor, ser uno con Él, invocar su nombre. Yo le decía a hermana Elena el otro día, mire, me acordé un canto porque lo tengo ahí. Estamos atrapados en este mundo. Yo le decía, yo, mire, estoy atrapada en este mundo de la tienda, de qué voy a comer, qué voy a hacer, pero no le doy el tiempo al Señor y nuestro tiempo es de Él, ¿verdad? Entonces le digo, yo voy a agarrar mi tiempo para Él, ¿verdad? Aunque yo pues invoco al Señor cada momento, ¿verdad? Oro al Señor cada momento, llegan personas que necesitan del Señor y uno no tiene nada para darles. Entonces es el momento que nosotros también debemos de compartir la misericordia de Dios, la benignidad, su amor, su expresión, ayudarles a que ellos puedan entender que hay un Dios que los ama, que no nos ha dejado, que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todo. Entonces debemos de ser hacerlo real en nuestra vida, ¿verdad? Y compartir a aquellos que lo necesitan también. Agradezco a Dios por esas lecciones, ¿verdad? Y por su misericordia, por su amor, por su bondad, y que yo pueda disfrutar con Él todo lo que pueda. ¿Verdad? Los últimos días que me quedan, digo, los patojos, me ha dado mucho. No lo merezco, pero aquí estoy, ¿verdad? Alabando siempre al Señor y buscando de Él en su infinita misericordia. Le doy gracias por las fuerzas que me da, por mi salud, ¿verdad? Porque solo Él me sostiene. Yo les digo al Señor todas las mañanas, tú eres mi sustento. ¿Verdad? En mis pocas fuerzas, pues Él es el que me sustenta, el que me da fuerza, me da vida, ¿verdad? Aunque soy a veces regañona, pero le digo a los patojos, esos las ando ahí regañando por las cosas que pasan, ¿verdad? Pero digo, oh, Señor, en tu amor, yo lo quiero dar con amor para mis hijos, porque ellos se quedan, pues que un día me voy a ir, ¿verdad? Y ellos se quedan y es un consejo a veces que uno da, pero no lo quiero hacer así con regaños fuertes, sino que con el amor del Señor, ¿verdad? Y gracias al Señor por las lecciones, por la vida de cada hermano, las hermanas, los jóvenes. Que Dios los guarde, los siga bendiciendo y que sigan ellos adelante buscando siempre del Señor. Amén. Amén. Que podamos seguir buscando del Señor siempre. Esta lección acerca de la benignidad de David hacia Mefiboset es una lección muy dulce porque nos recuerda cuán benigno es Dios con nosotros y misericordioso. La palabra benignidad
significa bondad, rectitud, afabilidad y representa a una persona que tiene un corazón tierno, cálido, amoroso y afectuoso. Y alguien con benignidad es Dios, porque esta palabra describe exactamente el corazón de Dios hacia nosotros. Es muy bonita la historia acerca de Mefiboset, a pesar de que Saúl fue una persona pues no muy buena con él, lo perseguía prácticamente, ¿verdad? Él tuvo en su corazón ayudar a la casa de Jonatán, hijo de Saúl, y, y algo que me llamaba mucho la atención aquí es que Mefiboset nunca buscó a David, nunca le buscó ni hizo por encontrar a David, pero David tenía en su corazón encontrar a Mefiboset. Entonces, representa muy bien al Señor, porque nosotros como pecadores nunca tuvimos la intención de buscar a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. Y Mefiboset tenía la posición exacta y la condición exacta para ser objeto de la misericordia de Dios y de la benignidad de Dios a través de David. Nosotros hemos sido preservados y nuestra vida ha sido preservada para que nosotros disfrutemos de Dios en su mesa como un banquete. Al igual que Mefiboset, nosotros no teníamos ninguna posición para recibir la gracia del Señor. Esta semana leíamos en el estudio de Hechos que nosotros fuimos puestos en la tierra como pequeños ratoncitos, decía el hermano. Listos para ser atrapados por la misericordia y el amor de Dios. Así que cada uno, antes de ser salvo, estuvo en una posición específica para que Dios nos atrapara. Cada uno de nosotros tenemos una historia de cómo Dios tuvo misericordia de nosotros y hasta el día de hoy sigue teniéndola. Así fue Mefiboset, sin tener ninguna posición de heredar nada ni de recibir gracia de parte de Dios. Él tenía la posición para ser el objeto de la misericordia de Dios a través de David. Mefiboset vivía en Lodebar, que representa un lugar llano y desolado y representa el mundo donde no hay vida, no hay sustento, solo hay desolación. Así que en esta posición, pues David pues fue rescatado Mefiboset fue rescatado por David. Algo que me gusta a mí mucho es de que en cuanto Mefiboset se encuentra con David, le invita a comer de su mesa. Incluso habla en 2 Samuel 9, 1 al 13, habla de que él como descendencia de Jonatán podía comer en su mesa siempre, y lo repite varias veces. Los hermanos en este mensaje hablaban de que comer y estar a la mesa, así como estuvo Mefiboset en la mesa de David, representa la mesa del Señor. Y porque en la mesa del Señor nosotros podemos comer las veces que querramos hasta que el Señor regrese. Nosotros estamos invitados a la mesa del Señor siempre y vamos a estar comiendo de él hasta que el Señor venga en su segunda venida. Me gusta mucho también que la figura de Mefiboset como lisiado de los pies, porque como lisiado de los pies, Mefiboset, él pues es como un defecto, digámoslo, ¿verdad? Una discapacidad que él tenía que pues le hacía verse defectuoso. Y al igual que Mefiboset, nosotros estamos lisiados de nuestros pies. No podemos, alguien que está lisiado de sus pies no puede valerse ni siquiera por sí mismo. Y de igual manera nosotros somos como Mefiboset, lisiados de nuestros pies sin poder hacer nada por nosotros mismos. Así que al momento en que nosotros somos salvos, somos sanados y somos liberados del ser lisiados de pies. Algo que menciona aquí en el Romano 3 y la letra C dice, al igual que Mefiboset, nosotros podemos cenar a la mesa del rey, aunque todavía estemos lisiados. Y algo que decían los hermanos aquí que a mí me gustaba, es que al comer a la mesa, cuando uno se sienta en la mesa, uno no puede ver sus piernas, ¿verdad? Lo único que uno ve cuando está sentado en una mesa es la comida.
Entonces, esa figura me gustaba porque cuando Mefiboset se sentaba en la mesa del rey, no podía ver sus piernas lisiadas, él solo podía ver la comida del rey. Así que nosotros al venir al Señor y al sentarnos a su mesa a comer, solo podemos ver sus riquezas y no podemos ver lo que nosotros somos. Lo pecaminosos y malos que podemos ser, no lo podemos ver, porque estamos comiendo de la mesa del rey y estamos disfrutando de las riquezas. Así que debemos venir una y otra vez a la mesa del rey a comer para que no podamos ver lo malo que somos y no entrar en algo que se llama introspección, vernos a nosotros mismos y autocompadecernos de lo que nosotros somos, sino que debemos venir siempre al Dios de misericordia para comer. Comer a este Dios de misericordia y benigno hace que nosotros seamos sanos de nuestros pies lisiados. Y alabado sea el Señor por esto, porque el que nosotros estemos lisiados nos hace necesitar al Señor, venir al Señor y probar de su corazón benigno y misericordioso. Así que esta semana y esta lección ha sido muy dulce y sobre todo muy animante, porque muchas veces nos olvidamos de que Dios es tan misericordioso y simplemente comenzamos a vernos a nosotros mismos y perdemos pues la perspectiva, pero gracias al Señor que estamos siempre invitados a su mesa y que sus riquezas están disponibles a nosotros para que todo el tiempo nos sentemos y no veamos quiénes somos, simplemente disfrutemos al Cristo Salvador y misericordioso que nos ha invitado a su mesa, nos ha encontrado y hemos sido objetos de su amor y su gracia. Y hoy podemos disfrutar libremente de todo lo que Él es. Pues que cada día de nuestra vida tengamos esta experiencia, no volver al mundo, ahí a lo de Bar, donde está toda la desolación, lo llano y lo vacío, sino volver a la mesa del Señor a disfrutar sus riquezas. Es la manera más dulce que tenemos nosotros de poder ser salvos, ser sanados y ser fortalecidos en las riquezas del Señor. Amén. Amén. Ana Elena, no sé si nos quiere compartir algo. ¿Alguien más nos quiere compartir? Ya compartieron todos. Mientras eso pasa, pues qué semana más maravillosa que hemos tenido para conocer la misericordia de Dios. El himno que está al final, de veras que hace una buena alusión a esta lección. Dios, por tu misericordia te alabamos sin cesar, en flaquezas y fracasos tu grandeza haces notar. Dice, qué gran misericordia, tan extenso y tan capaz. Aunque somos pecadores, nos alcanza y guardará. La misericordia nos trajo su redención, la merced de tu perdón, y qué más, tan inspiradora y dulce tu misericordia es. Con paciencia y ternura nos provee en escasez. Amén, por esta misericordia. Pues esta semana, pues como ya lo han compartido, nos habla de este cuadro entre David y Mefiboset, el nieto de Saúl, como nos explicaba a Isaí al principio, y la historia de misericordia por otra persona. Es que esa es una de las cosas que es importante, porque Mefiboset alcanzó misericordia por Jonatán, su papá. Y nos muestra esto muy claramente cómo es que Dios a través de Cristo nos salva a nosotros. Y también nos muestra el corazón tan grande, porque no solo lo hizo venir, sino también le restituyó la herencia o las propiedades de su papá y abuelo y lo hizo sentar. Y lo hizo sentar con él a la mesa. Entonces hay varias cosas aquí que vale la pena mencionar. Una, pues el hecho de que Mefiboset no buscó a David, sino David a Mefiboset, lo cual, como el hermano Jorge nos compartía al principio, en su propia experiencia,
nosotros realmente no buscamos a Dios, Él nos busca. Él manda a las personas a que nos hablen, a que nos digan, mueve las circunstancias para que nosotros constantemente nos volvamos a Él, cual pródigos. Y también nos muestra su misericordia mediante este cuadro de que Él nos recibe siempre. Como decía Marvin, no es un asunto para que nosotros pequemos y permanezcamos en el mundo, porque lo de Bar representa el mundo. En el mundo no hay satisfacción. Debemos nosotros ver esto muy claramente para evitar caer en las redes del mundo, en actitudes mundanas que a veces son tan sutiles, ¿verdad? Y también ayudar a quienes están en el mundo a salir de él. Otra de las cosas es que, pues, en este caso, el asunto de la misericordia de Dios que se vuelve gracia, ¿verdad? La misericordia de Dios nos alcanzó y eso causó que Cristo se volviera esta gracia que es la capacidad de poder disfrutarle, la capacidad de poder comer de Dios y beber de Él mismo. Entonces, otro asunto que podemos considerar acá es, en cuanto a nosotros, Mefiboset nos representa, ¿verdad? O en él estamos representados nosotros, lisiados, con cuestiones vergonzosas. Pero el hermano aquí nos explica que en realidad hay una promesa. En el caso de Mefiboset, él llegó a comer ahí. Para nosotros, estas riquezas van a ser manifestadas en la era venidera. Y esto va a ser glorioso. Sin embargo, nosotros tenemos por medio de la iglesia un adelanto de todo eso. Así que hay una manera de no caer en esa introspección en la que vivió muchos años Mefiboset. Él pensó o pensaba probablemente que David lo quería matar, ¿verdad? Y no tenía por qué acercarse y seguramente vivió en situaciones de precariedad. Sin embargo, el ser llamado a la mesa hace que las situaciones negativas nuestras o cosas del pasado no salgan a relucir. Pero ¿qué significa eso? Que el comer del Señor, el participar en esta fiesta anticipada, la cual nos lo da la vida de iglesia en cada reunión y en cada comunión, esto es importante porque ahí nosotros podemos tener una vida de disfrute que hace que nosotros ya dejemos de pensar en estas cosas. Satanás tiene como labor acusarnos día y noche, ¿verdad? Y recordarnos que no nos levantamos temprano, que no hicimos el avivamiento matutino, que no nos hemos reunido, que hemos pecado y todas estas cosas tan negativas que lo que hacen es que nos mantengan desanimados. Hay que comer al Señor y hay que beber al Señor y van a darse cuenta cómo recupera el ánimo. Ahora, esto también nos da un tip. Si tenemos a alguien que está desanimado, no le vamos a decir anímese, no, le vamos a dar de comer. El comer, el que venga a la mesa, el que esté en la mesa, en este anticipo de ese banquete que vendrá en el futuro, va a ser fortalecido. Y entonces va a tener la fortaleza para animarse y para dejar de ver sus pies lisiados. Y no digo solo los de él o ella, sino los propios. También nosotros, todo nuestro pasado y toda nuestra naturaleza caída constituye esos pies lisiados. Así que, qué semana más maravillosa que nos deja ver que comer al Señor, beber de Él, nos da la fortaleza para, pues, no prestar atención y no estar desanimados, prestar atención a este engaño de Satanás. Pero por otro lado, y más grandemente nos muestra la misericordia y el gran amor que tiene Dios. Es exageradamente grande este amor. Y Él es quien nos busca. Él nos ha buscado. Amén. ¿Alguien más nos quiera compartir? Amén, hermanos y hermanas, que tengan buen día. Que el Señor les guarde. Isaí, que el Señor te guarde. Hermano Jorge, Igualmente, hermana hermanos, Elena, Marvin y familia. Ángel, por ahí lo escuchamos. Linda, hermana feliz Paula y día. hermano Mario. Ven, hermanos, feliz día. Mi hermano, Dios, feliz día. Gracias. buenos Adiós. días. Adiós, nena. Adiós. Adiós. Que nos guarde. Adiós, nena. Todos, hermanos. Adiós, muñeca. Adiós. Dios, hermanos, feliz tarde. Feliz Adiós, tarde. Isaí. Adiós. El joven Isaí. Amén, hermanos. Pasen excelente día. Amén. Feliz tarde.